Arrancamos una nueva clase de Confucio con las ideas de Confucio para la gestión. Veníamos analizamos un poco la idea de Confucio sobre los ritos. Después nos focalizamos en la educación en Confucio, vimos por qué la educación era tan importante y hoy, siguiendo un poquito esa línea, me gustaría que nos detuviéramos en otro punto que aunque está mencionado en una frase muy particular del libro 6 de las Analectas, a mí me gustaría que reflexionemos mucho en la gestión, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa en los equipos de trabajo, en los equipos de gestión, en las empresas, en los grupos de amigos, en el deporte, en varias cuestiones. Es una cuestión como muy central, que está como difusa en el pensamiento de Confucio y hay justamente un punto donde lo trata muy concretamente y muy correctamente. Tiene que ver con esas personas que tienen ciertos dones personales, que tienen muchos dones personales, mucho talento personal, mucho a veces talento técnico, a veces talento de liderazgo, a veces talento de lo que fuera. Hay personas que tienen un gran talento versus las bondades del trabajo en equipo. Y del trabajo en equipo me refiero no solo a la posibilidad de trabajar en equipo, sino a el perseguir los fines comunes, perseguir los fines comunes del equipo o lo que fuera. Evidentemente que es cuando tengo una persona con mucho talento que trabaja según los intereses de la empresa, del grupo, de la comunidad, del equipo, no tenemos ningún problema. El asunto donde quiero que pensemos un poquitito es qué pasa cuando estas dos cuestiones no están en equilibrio. De hecho, la frase de Confucio que dispara todo este pensamiento es, él dice, si la naturaleza prevalece sobre la cultura, tenemos un salvaje. Si la cultura prevalece sobre la naturaleza, tenemos un burócrata. Cultura y naturaleza deberían ir de la mano. ¿Qué entendemos por cultura y qué entendemos por naturaleza? Por cultura entendemos ese conjunto de prácticas, principios y cuestiones establecidas en nuestra organización, en nuestro equipo, en donde fuera, que hacen que nosotros funcionemos de determinada manera. Por naturaleza vamos a entender aquellos dones que uno tiene, no sé si innatos o fueron adquiridos desde muy temprana edad o las razones que fueran. Pero entonces, esta es un poco la cuestión, desde dónde nos paramos o qué hacemos con ante estas situaciones. En el deporte esto se ve muchísimo. Han habido grandes y enormes jugadores, pienso en equipos de fútbol particularmente, pero se ve en todos los deportes, de gente que ha logrado desempeñarse adecuadamente en equipos sin ser un gran jugador, sin tener grandes cualidades técnicas. Pero tenían una cualidad. Siempre hacían lo que el equipo necesitaba. Y viceversa. Hay jugadores de grandes talentos naturales que por las razones que fueran, nunca pudieron o podían armonizarse en un equipo. Y acá hay algo de trasfondo que me parece que es muy importante que lo veamos, aunque sea que lo tengamos en el radar, sobre todo cuando hablamos de gestión. ¿Qué es esta antítesis? Esto es un tema muy profundo, pero hay una cierta antítesis entre lo que nosotros somos por naturaleza, lo que es la persona como viene, digamos, de fábrica, y lo que adquirimos en la sociedad.
Si ustedes piensan, cada uno de nosotros es muy único, tiene como particularidades muy únicas, pero todo el sistema formativo, desde jardín de infantes hasta la universidad, un poco del sistema es uniformarnos, por eso nos ponen un uniforme, para que todos tengamos la misma forma. Todos somos educados de la misma manera, todos nos enseñan lo mismo, no te preguntan, vos tenés un don para esto, entonces te voy a educar en esto. A vos, la escuela nos regulariza, nos formaliza con un mismo formato, nos formatean de la misma manera. En mi aula, cuando era chiquito, en primer grado, había 40 nenes. A los 40 nenes, que cada uno traía una historia, cada uno tendría sus dones particulares, y todos terminamos aprendiendo lo mismo de la misma manera, y lo teníamos que aprender en el mismo tiempo y con las mismas reglas. Cuando uno lo mira, dice, wow. Y le llama la atención. De hecho, en educación aparecen muchas ideas como la escuela Waldorf o varias. Ahora no se me viene a la cabeza, pero que vienen con esta idea de decir, bueno, cada niño es diferente, cada persona es diferente, no los uniformemos a todos iguales, porque no son iguales. Entonces, ¿qué conviene? Bueno, respetemos la identidad de cada uno y los valores de cada uno y para lo que es bueno y fomentemos eso. Y aparece como esta idea de hacer más grande lo natural que lo cultural. Lo cultural de algún modo es lo plantado. De hecho, cultura viene de cultus, que era el arte de cultivar. La cultura es lo que nos han sembrado, lo que han sembrado en nosotros y lo que florece a partir de ahí. La naturaleza es lo que nosotros traemos. Entonces, hay una cierta tensión entre estos dos modos de entender la realidad. Acá quiero, sin detenerme demasiado en el tema de fondo, pero en el tema de fondo sí es necesario advertir que, si bien es verdad que estos sistemas educativos, que estas formas de educar, que estas formas de entender la realidad, de uniformarnos en ciertas cuestiones, tienen que ver con las reglas de la sociedad. O sea, uno no puede vivir fuera de la sociedad, con lo cual tiene que aprender a manejarse dentro de las reglas que manejan todos. Para que uno pueda funcionar, de algún modo tiene que estar uniformado o regularizado con todos los demás. El asunto es, si pierdo lo que traigo en la naturaleza, de mi naturaleza, de mi esencia, de lo que soy, de lo que tengo para aportar, ya pierdo valor en mi individualidad, entonces ya no es tan importante en el eje, cualquiera puede cumplir cualquier función. Quizás siguiendo esta alegoría de la cultura y la naturaleza y la semilla, lo cultivado y demás, claramente que las acciones del cultivo tienen que ver con la naturaleza de la semilla que estoy plantando. Hay semillas que las trataré un poquito más delicadamente y hay otras que las tiraré así y nacen porque nacen. Entonces, lo mismo nos pasa en las empresas y lo mismo nos pasa en cualquier organización o cualquier tipo de trabajo que requiera un trabajo social. Tengo personas con grandes cualidades personales, grandes dones naturales, y tengo una organización o un funcionamiento al que se tienen que adaptar. Entonces, hay empresas que pasan la vida intentando adaptar al salvaje, corregirlo. ¿Por qué? Simon dice algo que es muy interesante. Él habla de, lo ponía desde otro punto de vista. Él cuenta que fue a los Marines, en la fuerza militar de los Estados Unidos, y ahí
dice que les preguntó, bueno, ¿cómo lograban elegir el perfil del marín? Y dice, hay dos variables. No me acuerdo exactamente las palabras, pero más o menos. Las cualidades personales, las habilidades técnicas, por un lado, y la lealtad al grupo de trabajo o al equipo. Entonces dice, el que es muy bueno y muy leal, bueno, evidentemente todo es lo que queremos y está buenísimo que esté y está buenísimo que trabaje. Ahora, la pregunta que él se hacía y que los marines se hacían es, ¿qué hacemos con el que es muy bueno técnicamente, él? Bueno naturalmente, pero no sabe trabajar en equipo. Y él lo que dice ahí es, eso genera, y por eso me encanta la imagen, una relación tóxica. Es eso, porque cada vez lo necesitas más y él cada vez va a trabajar menos de acuerdo con el equipo. Entonces, es eso, es una toxicidad, porque de algún modo no podés salir de esa ecuación. Te volvés adicto a esos dones o a esas soluciones que te da o que te resuelven un problema que no querías enfrentar. ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde tenemos que buscarla? ¿Dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en el equilibrio. Tenemos que entender que la persona, el salvaje, la persona que tiene muchos talentos, pero no logra adecuarlos a nuestro trabajo en equipo, no nos sirve. Y si nos tenemos que deshacer de ese talento, deshacete de ese talento. Porque a lo único que te lleva es a una espiral tóxica, donde cada vez se irá agrandando esta secuencia. A su vez, el tipo que solo trabaja en un entorno de equipo y solo puede trabajar si las reglas pasan siempre así, de esta manera y nadie rompe nada, tampoco te sirve. Es el burócrata. Si la naturaleza prevalece sobre la cultura, tengo un salvaje, el salvaje como salvaje no me sirve, si no lo puedo domesticar, no me sirve. Pero el que es solo cultura de trabajo, solo cultura de equipo, si no logra desarrollar habilidades para sobrellevar las dificultades que el mismo trabajo de equipo nos trae, tampoco me sirve. Esa es la armonía donde yo tengo que trabajar. ¿Y cómo trabajo esto? ¿Cómo domestico al salvaje? Con ritos, con procesos, con procedimientos, con profesionalización. Trabajando sobre el objetivo, trabajando sobre metas, procesos y ritos. En el pensamiento de Confucio es ritos. Los ritos domestican al salvaje. Esa es la enseñanza del Principito. El rito domestica al salvaje. Bueno, dejamos aquí esta clase, seguiremos con algunas más sobre estas ideas de Confucio para la gestión.